Bienvenidos. Hoy abrimos un caso fascinante, una verdadera investigación teológica sobre uno de los mayores misterios del cristianismo primitivo. Hablamos de una crisis de identidad, una que obligó a los pensadores más brillantes de su tiempo a enfrentarse a una pregunta absolutamente fundamental. Y esa pregunta era esta: ¿cómo es posible que Dios sea uno y a la vez tres? Pensemos en el dilema. ¿Cómo podían los primeros cristianos adorar a Jesús como un ser divino sin al mismo tiempo traicionar el estricto monoteísmo que habían heredado del judaísmo? Resolver esta paradoja, como es de imaginar, no fue nada fácil. De hecho, las primeras respuestas, digamos que desataron un conflicto intelectual de primer orden. Vale, pues nuestra investigación va a seguir una pista muy clara. Primero, vamos a entender bien el problema, ese dilema del Dios único. Luego, analizaremos la que parecía una solución ingeniosa, el modalismo. Veremos cómo los detectives de la fe de la época la desmontaron, exploraremos el lenguaje que tuvieron que inventar para ello y, ojo, terminaremos viendo cómo esta vieja herejía resuena todavía hoy. Venga, nos vamos directos a los siglos II y III. En ese momento, para defenderse de un entorno lleno de dioses paganos, la Iglesia tenía que ser muy contundente con la idea de la monarquía divina, o sea, el gobierno de un único Dios. El problema es que esta misma defensa, esta insistencia, acabó generando un conflicto interno y de los grandes. Para intentar resolver este lío, surgieron principalmente dos teorías. Una era el llamado monarquianismo dinámico, que, para entendernos, dejaba a Jesús como un simple hombre que había sido adoptado por Dios. Pero la teoría realmente potente, la más sutil y atractiva, fue otra: el monarquianismo modalista. Y esta decía algo distinto. La divinidad de Cristo es real, sí, pero no es distinta de la del Padre. Eran como máscaras diferentes para un mismo actor divino. Así que entramos de lleno en la solución modalista. Y hay que reconocer que su atractivo estaba en su simplicidad, una simplicidad casi engañosa. La idea era muy fácil de entender. Tenemos un único Dios que simplemente ha ido interpretando tres papeles distintos a lo largo de la historia de la salvación. Claro que esa simplicidad tenía un lado oscuro, una consecuencia teológica de hecho explosiva. Fue un maestro llamado Noeto de Esmirna quien lo vio claro y lo dijo sin tapujos. A ver, si Jesús es el Padre hecho carne, entonces, ¿quién sufrió y murió en la cruz? Pues el Padre. A esta idea se la llamó patripasianismo y chocaba de frente con una de las creencias más arraigadas, que Dios es impasible, que no sufre, que es inmutable. Quien llevó esta idea a su máxima expresión, quien la sistematizó, fue un teólogo llamado Sabelio. Él es la figura clave aquí. Sabelio enseñó que Dios es una única entidad, una mónada, que se va manifestando en la historia de una forma secuencial. Y esta es la clave, de forma sucesiva, no simultánea. Es decir, para Sabelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es que existan juntos desde la eternidad, no. Son solo roles temporales, papeles que Dios asume para una misión concreta y que, una vez cumplida esa misión, pues desaparecen. Se acabó la función. Bueno, esta solución tan limpia y sencilla en apariencia hizo saltar todas las alarmas en la Iglesia. Y aquí es donde entran en escena nuestros detectives de la fe. Personajes como Tertuliano que se pusieron el mono de trabajo y actuaron como auténticos investigadores forenses para desmantelar el caso del modalismo, analizando cada prueba, cada argumento con una lupa. Los modalistas, lógicamente, tenían sus pruebas. Y su principal fuente de evidencia era, por supuesto, la Escritura. Se agarraban a versículos como este de Juan: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para ellos, era la prueba definitiva de que Jesús y el Padre eran, literalmente, la misma persona. Pero aquí es donde la mente de abogado de Tertuliano brilla con luz propia. Él se fijó en los pequeños detalles, en los matices gramaticales que otros pasaban por alto. Su contraargumento fue brillante. Si fueran la misma persona, Jesús no habría dicho «¿No crees que yo estoy en el Padre?». Habría dicho «¿No crees que yo soy el Padre?». Esa pequeña preposición, en, no implica identidad total, implica relación, intimidad, pero también distinción, no es una fusión. Y para que todo el mundo lo entendiera, para explicar esta idea de distinción sin separación, Tertuliano tiró de analogías geniales. Pensad en el sol y su rayo. El rayo sale del sol, ¿verdad? Son dos cosas distintas, el astro y el haz de luz, pero están hechos de la misma y única sustancia luminosa. No puedes separar al rayo del sol. O pensemos en una raíz y el brote que sale de ella. Son formas distintas, claro que sí. Una está bajo tierra y la otra crece hacia el cielo. Pero ambos comparten la misma fuente de vida. El brote es distinto de la raíz, pero no está separado de ella. Su vida es la vida de la raíz. Y una más, por si no había quedado claro: la fuente y el río. El río fluye desde la fuente,
Son dos realidades que podemos nombrar por separado, pero ¿de qué está hecho el río? Pues de la misma agua que la fuente. Tres imágenes potentísimas para defender un único principio. Hay una distinción real dentro de una unidad de sustancia que es indivisible. Toda esta investigación, todo este debate puso sobre la mesa un problema de fondo, uno muy serio. La Iglesia se dio cuenta de que le faltaban las palabras, carecía del lenguaje filosófico, de las herramientas conceptuales precisas para poder articular su fe en un Dios trino sin caer en contradicciones. Había que forjar un nuevo vocabulario. Y el ejemplo perfecto de esta búsqueda de precisión es la evolución de una palabra griega clave, hipóstasis. Al principio era un lío, se usaba casi como sinónimo de usía, que significa sustancia o esencia. Pero poco a poco, con mucho debate y reflexión, los teólogos fueron puliendo el término. Lo convirtieron en una herramienta de alta precisión para poder hablar, por un lado, de la esencia única de Dios y, por otro, de sus tres modos personales de ser. Y con esa herramienta pulida llegaron a la solución final, al gran avance conceptual. Una fórmula que suena compleja, pero que es la clave de todo. Un solo Dios que existe en una única usía, esencia, sustancia, pero en tres hipóstasis, personas o subsistencias distintas. Y esto fue revolucionario, porque por fin permitía afirmar dos cosas a la vez, sin contradecirse: la unidad absoluta de Dios y la distinción real y eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ojo, no pensemos que esto es solo una historia de un debate intelectual de hace 1700 años, porque las ideas centrales del modalismo, su lógica interna, están sorprendentemente vivas hoy en día. Sin ir más lejos, existe un movimiento moderno bastante extendido, el pentecostalismo unicitario, a veces llamado solo Jesús. Y lo que hacen es, básicamente, recuperar el argumento de Sabelio casi punto por punto. Para ellos, Jesús es el nombre que engloba al Padre, al Hijo y al Espíritu. No hay tres personas distintas. Por eso, por ejemplo, bautizan solo en el nombre de Jesús y rechazan de plano la fórmula trinitaria clásica. Y no se queda ahí la cosa. A veces, de forma mucho más sutil y con la mejor de las intenciones, se cae en un tipo de modalismo casi sin darse cuenta. Seguro que suena la típica analogía para explicar la Trinidad. Un hombre que es a la vez padre para sus hijos, hijo para sus padres y empleado en su trabajo. Bueno, pues esta analogía, aunque intenta ayudar, en el fondo es puro modalismo funcional. Reduce a las personas divinas a meros roles que desempeña un único sujeto. Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué dedicarle tanto esfuerzo a una distinción tan sutil? Pues porque al final, este debate antiquísimo no era un simple ejercicio de filosofía o de buscarle tres pies al gato a la semántica. Lo que estaba en juego, en el fondo, era algo mucho más grande: la defensa de la naturaleza misma de Dios como amor. Pensémoslo un momento. Si Dios fuera una mónada solitaria, una única persona aislada en la eternidad, no podría ser amor en su esencia. ¿Por qué? Porque el amor, para existir, necesita alteridad, necesita un otro. Requiere un amante, un amado, y el amor que los une. Un Dios trinitario, en cambio, sí puede ser amor en sí mismo. Es una comunión eterna, una relación de amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu, desde mucho antes de que existiera el universo. Y esta conclusión teológica, como se puede ver, tiene unas implicaciones enormes. Y nos deja con una pregunta final, una reflexión para llevarse a casa. Si la humanidad fue creada a imagen y semejanza de un Dios que es, en su misma esencia, pura relación, pura comunión, ¿qué nos dice eso sobre una cultura, como la nuestra, que tan a menudo parece valorar el individualismo por encima de todo lo demás? Ahí queda la pregunta.